Primer slide. Entonces, la hiponatremia es, ¿cuánto? Menos de 135. Un sodio menor de 135, ¿no es cierto? Se dice verdadera hiponatremia, o sea, cuando es hipotónica, ¿no es cierto? O hiposmolar, hipotónica o hiposmolar, verdadera hiponatremia, ¿ok? Recuerden que las pseudohiponatremias son cuando es isosmolar o incluso hiperosmolar. Diuréticos, Addison, cerebro perdedor de sal puede generar hiponatremia ¿de qué tipo? O sea, estamos hablando de diuréticos, botan agua y sal, deshidratación. Addison, mineralocorticoides, déficit de mineralocorticoides, es Addison, ¿ah? No es primario. Cerebro perdedor de sal, eso genera lo que es la hipovolémica, la hiponatremia hipovolémica, por pérdida renal de sodio mayor de 40. Esto es típico de las pérdidas renales de sodio y agua. Diarrea, quemados, vómitos puede generar, acá está perdiendo agua y sodio por vía extrarrenal. Es también una hiponatremia hipovolémica, pero extrarrenal, con un sodio urinario menor de 25, ¿ok? Entonces, este también es hipovolémica, pero la pérdida es extrarrenal. Acá era renal, acá es extrarrenal. Falla renal crónica o también aguda que generan hiponatremia. ¿Qué tipo? O sea, si una falla renal genera hiponatremia, es dilucional. Hay exceso más bien de agua. Todo lo contrario, será hipervolémica. Será hipervolémica con sodio en orina mayor de 20. ¿Por qué, doctor, mayor de 20? Porque no puede recuperar bien su sodio, porque es un riñón dañado con falla renal, no se olviden. Insuficiencia cardíaca, cirrosis, hipoaluminemia, como el síndrome nefrótico, ¿qué puede generar? Nuevamente, más volumen de agua, el sodio se diluye, hiponatremia hipervolémica, de igual manera, con sodio en orina menor de 20, ¿ok? En este caso, menor de 20, normal, con un sodio normal. Vamos entonces solamente a ver, ¿no?, cuál es la severidad, cómo clasificamos la severidad de la hiponatremia. Entonces vamos a ver que el sodio bajo es quizás uno de los más comunes preguntas asociadas a trastorno del sensorio, especialmente en ancianos, siempre recuerden eso, ¿eh? Y entonces el sodio bajo es uno de los trastornos posoperatorios más frecuentes, asociados generalmente a estados críticos. Los pacientes que ingresan suelen hacer hiponatremias, tiene mecanismos interesantes como la secreción inadecuada de hormona antidiurética, hoy en día llamado síndrome de inadecuada antidiuresis. Y entonces veamos que la hiponatremia no da clínica. Entonces uno dice, no da clínica, no. Cuando está entre 130 a 134. Eso quiere decir que hiponatremia es tener menos de 135 de sodio, equivalentes por litro. Y entonces puede ser clínica, especialmente cuando es aguda, cuando tiene entre 125 y 129. Por lo tanto, acuérdense, acá hay un error al propósito, no, se ha corrido, pero no hay problema. Cuando es menor de 125 es severa. Entonces es fácil. El corte ahora es 125, ¿no? Entonces ya está eso más definido. Entonces el corte menor de 125 siempre va a dar clínica. La clínica mínima, desde confusión, puede pasar por sopor, somnolencia, coma, hasta convulsiones. Y en el caso, ¿no?, de lo que es neuromuscular, espasmos musculares, contracturas, hasta catatonía. Entonces ese es el grado de hiponatremia, severa, moderada y leve. Si tenemos un síndrome de inadecuada antidiuresis, o también llamado antiguamente secreción inadecuada de hormona antidiurética, o el cuadro es por déficit de glucocorticoides, pero en este caso no es mineral, es una insuficiencia suprarrenal, pero básicamente por déficit de glucocorticoides, o sea, la secundaria, o hipotiroidismo que genera hiponatremia, ¿qué tipo será? Esta es la euvolémica,
pero con osmolaridad urinaria alta, ¿ok? Esta es la eubolémica con osmolaridad urinaria mayor de 100, o lo que se dice alta. Acá está la causa más frecuente, que es, ¿no?, síndrome de inadecuada antidiuresis o SIHAT. La polidipsia psicógena, la potomanía, ¿no?, ¿qué generan? O sea, esta es gente que toma exceso de agua sin solutos, sin sales, sin sodio. Entonces, esto es una hiponatremia igual eubolémica, porque lentamente va eliminando el sodio, con osmolaridad urinaria muy baja, menor de 100. Esta es una otra eubolémica. La hiponatremia más frecuente, entonces, ¿cuál es? ¿Cuál es la más frecuente? Hemos visto la hiponatremia hipervolémica, hipovolémica, euvolémica. La más frecuente es la euvolémica tipo secreción inadecuada de hormona antidiurética o o síndrome de inadecuada antidiuresis. Ese es el SIAT o el SIHAT, lo más frecuente, lo que más se ve en un hospital, ¿ok? La hiponatremia aguda se refiere a qué? Es aguda cuando todavía los mecanismos no te han permitido al cerebro, porque acuerden que la hiponatremia genera edema cerebral, no ha permitido que el cerebro pueda adaptarse, y eso es 48 horas la adaptación. Por lo tanto, es agudo cuando se desarrolla en menos de 48 horas. Crónico, más de 48. Ya se adaptó. Trastornos de sensorio, contractura, espasmos, incluso convulsiones. ¿Qué clínica es? Clínica típica de hiponatremia, ¿no es cierto? O sea, contractura, o sea, la hiponatremia tiene dos grupos bien definidos de síntomas: el trastorno de sensorio y los neuromusculares, espasmo, contractura, convulsión. La hiponatremia es severa entonces, ¿cuándo? Cuando es menor de 125, eso se ajustó, ¿eh? Hace unos años era 120, se considera ahora cuando es menor de 125, como hemos visto en el cuadrito que les mostré hace un momento. Y entonces ahora estamos diciendo que el SIHAT o SIAT es una de las causas más frecuentes, ¿no es cierto? Es la causa más frecuente de hiponatremia. Esta se asocia también a fármacos, además de neumonía, de daños a nivel cerebral, se asocia a fármacos. ¿Qué fármacos generarán? Vamos a ver un cuadro mejor. Entonces, cuando uno habla de hiponatremia, siempre hay una relación, como les decía, con el uso de medicamentos o con condiciones que puedan incrementar, ¿no?, la secreción de vasopresina, que es la hormona antidiurética. Y eso produce una inadecuada antidiuresis. Entonces, hoy en día se habla de síndrome de antidiuresis inapropiado, inadecuada antidiuresis, o síndrome de secreción inadecuada de hormona antidiurética, SIHAT. Y entonces eso puede estar asociado a patologías agudas, especialmente pulmonares y neurológicas, daños crónicos a nivel neurológico, puede estar asociado a tumores, pero también se asocia a fármacos. Y una pregunta clásica es, ¿qué fármaco de los siguientes se puede relacionar con SIHAT o secreción o síndrome de inadecuada antidiuresis, SIAT? Acuérdense que son lo mismo. Entonces, a recordarse siempre en los antidepresivos, ¿no?, los inhibidores de captación de la serotonina, todos pueden asociarse. La carbamazepina, ¿ok? La carbamazepina, que el mecanismo de hiponatremia es por SIHAT o SIAT. El valproato de sodio, ¿no? Recordar los compuestos de platino entre los anticancerígenos, el metrotexate también, obviamente la desmopresina, que es un análogo sintético de la vasopresina, ¿no? Pero también la oxitocina está entre los medicamentos que se utilizan en obstetricia y que pueden generar igualmente secreción inadecuada de hormona antidiurética o SIAT. Okay, entonces, los AINES y los opiáceos también están entre ese grupo de fármacos. Entonces, siempre recordar: carbamazepina, ácido valproico, compuesto de platino, metrotexate. Recordar la oxitocina, los AINES y la amiodarona también están entre los medicamentos que pueden provocar SIHAT. La hiponatremia sintomática, ¿qué requiere? Requiere reposición rápida con cloruro
al 3%, solución hipertónica, ¿no? Cloruro de sodio al 3%, solución hipertónica. 0.513 miliequivalentes de sodio por cada mililitro tiene, ¿quién? La solución hipertónica. La solución hipertónica, este cloruro al 3%, tiene 0.5 miliequivalentes por litro o 0.513. ¿Qué quiere decir? Que cada litro tiene 513 miliequivalentes de sodio. Ok. Una hiponatremia asintomática que debe recibir, importante, nada, solamente manejo, pero sin solución hipertónica. Lo que va a recibir es manejo conservador, ¿no? Restricción hídrica, básicamente, manejo conservador. No se debe elevar el sodio más de 10 miliequivalentes en sangre en 24 horas, eso es cierto. O, en su defecto, ¿qué va a generar? El síndrome de desmielinización osmótica o mielinolisis pontina central. Síndrome de desmielinización osmótica o mielinolisis pontina central. Cuando uno repone muy rápido el sodio, o sea, y eleva más de 10 o lo hace más de 1 por minuto, por hora, más de 1 por hora. Electrolitos, digamos, hipernatremia, o sea, si la hiponatremia es el trastorno hidroelectrolítico más frecuente, la hipernatremia es uno de los menos frecuentes. La hipernatremia es un sodio mayor de 145, ¿ok? Mayor de 145. La hipernatremia por lo general cursa ¿con qué? Con hiperosmolaridad y deshidratación. Siempre es deshidratación e hiperosmolaridad. Es hiperosmolar porque recuerden que la osmolaridad, sobre todo, casi todo el valor es 2 veces el sodio. Entonces vamos a tener hiperosmolaridad y deshidratación. Recuerden que la osmolaridad normal es de 280 a 295 y clínicamente es sintomática cuando supera los 320. Hipodipsia, no quiere tomar, no toma. Sudoración excesiva, diarrea acuosa, son causas justamente de hipernatremia, pero no es por pérdida renal, sino extrarrenal de agua. Esto es lo que se llama la hipernatremia por pérdida extrarrenal de líquidos. Entonces, todas las hipernatremias están básicamente asociadas a la pérdida de líquido, sea por vía extrarrenal, lo menos frecuente, o por vía renal, lo más frecuente. Las extrarrenales son estas de acá: hipodipsia, sudoración excesiva, la diarrea acuosa, mientras que una poliuria con osmolaridad alta, mayor de 300, ¿no? Entonces, ¿esto qué está produciendo? Si tiene una osmolaridad alta, mayor de 300, estamos hablando, ¿no?, de una poliuria osmótica. Esta poliuria osmótica esta es la causa más frecuente de hipernatremia. Hipernatremia por poliuria osmótica. Osmolaridad mayor de 300. Poliuria ya saben que es mayor de 3.000 mililitros en 24 horas. Poliuria con sodio alto y osmolaridad urinaria baja menor de 100. Es probable que sea una diabetes insípida, claro que sí. Entonces, acá lo que no está funcionando o no está produciendo vasopresina. Poliuria con sodio alto, ¿no? O sea, con hipernatremia y osmolaridad urinaria baja, no concentra, eso es diabetes insípida. La diabetes insípida que eleva la osmolaridad urinaria con desmopresina, o sea, tú tienes una diabetes insípida, le pones desmopresina y comienza a elevar, ¿no?, a elevar la osmolaridad, está respondiendo, quiere decir que le faltaba desmopresina. Esa es diabetes insípida central o hipotalámica. Entonces, la diabetes insípida es porque falta producción, esta es la más frecuente, la central o hipotalámica, que suele estar asociada generalmente a trauma cerebral de base cráneo, granulomas, neurocirugía, tumores. Mientras que la diabetes insípida nefrogénica, esa que no responde cuando le pones vasopresina o desmopresina, se suele asociar a toxicidad por litio. Entonces el receptor no responde. Tienes vasopresina, pero no responde. La hipernatremia más frecuente, entonces, ¿cuál es? La poliuria, ¿no es cierto?, osmótica, típico del estado hiperosmolar hiperglicémico.
La hipocalemia es un potasio menor de 3.5, de un potasio menor de 3.5. La hipocalemia muy grave, ¿no? o muy severa o grave es menor de 2.0. Ojo, menor de 2.0. Cuando es menor de 2.0, el paro es inminente. En sístole, el paro es inminente. La alcalosis, la insulina, el beta-2 agonistas, o sea, el exceso de insulina, la alcalosis y los beta-2 agonistas se van a asociar a hipocalemia por redistribución. O sea, se mete el potasio a la célula. O sea, la alcalosis hace que necesita sacar hidrogeniones de la célula y los cambia por potasio. La insulina requiere, ¿no? Al momento de introducir de la glucosa, va a haber el intercambio y va a salir potasio. Y los beta-2 agonistas, ¿no? Se asocian a hipocalemia por redistribución. Diuréticos, laxantes, se asocian también los diuréticos a hipocalemia, pero por pérdida renal o por pérdida digestiva. Ya saben que las pérdidas pueden ser renales o digestivas. Calambre, debilidad. Mira, el calambre es el clásico, van a ver ustedes, el clásico síntoma cuando les pongan un problema, ¿no? Un caso clínico de hipocalemia. Calambre, debilidad muscular, parálisis ascendente, constipación e ilio, sobre todo en niños y ancianos, se piensa en hipocalemia, potasio bajo. Un trastorno de repolarización, una T negativa, una onda U prominente, depresión del ST, son compatibles fundamentalmente con hipocalemia, aunque no pueda haber correlación con el nivel, ¿ok? Pero sí es característico de la hipocalemia, T negativa, depresión del ST, onda U prominente. El reto de potasio se da cuando el potasio es menor de 2.5. Entonces no se da reto cuando es menor de 2.5. Antes de eso, lo que se hace es hidratación y suplemento de potasio. La hipocalemia refractaria, o sea, le diste 2 o 3 retos, ¿no? Dependiendo de la indicación, y a pesar de eso no hay corrección a retos de potasio, entonces pensamos que hay algo que esté evitando que corrija, y eso suele ser la hipomagnesemia. La hipomagnesemia, ok. Hipercalemia, ¿qué es? Es un potasio por encima de 5.5, eso, por encima de 5.5. Ya desde ahí comienza a tener alteración de la onda TEA. La hipercalemia severa, ¿no? es mayor a 7. Severa es mayor a 7. ¿Ok? Es mayor a 7. Los cambios de la T picuda, ¿no? Desaparición de la onda P, QRS ancho, son compatibles ¿con qué? Con cambios electrocardiográficos de la hipercalemia. Después vamos a ver en un cuadrito esa correlación, ¿no es cierto? T picuda máxima 6.5, en 7 desaparece la P, en 7.5 QRS ancho, en 8 ya está en bradicardia, está entrando en paro y ritmo idioventricular. Una hipercalemia con electro normal, ¿puede ser? No puede ser. Una hipercalemia con electro normal, sospechamos de pseudo hipercalemia. Parestesias, no calambre, parestesias, debilidad, parálisis, diarrea, arritmias son compatibles con, sobre todo arritmias ventriculares, con hipercalemia. La acidosis, la lisis tumoral, la rhabdomiolisis, la hemólisis, o sea, todo lo que es ruptura de células que va a liberar, así hubo varias cosas, pero sobre todo potasio. Por lo tanto, son causas de hipercalemia por desplazamiento del interior. Miren cómo en la hipocalemia decíamos redistribución, acá hablamos de desplazamiento ¿no? de estas células que se lisan hacia el exterior. La falla renal aguda o crónica, ¿no? La reacción adversa IECAS o ARAS o la espironolactona, que hace que, ¿no? se ahorre, por eso se llaman ahorradores de potasio, va a producir hipercalemia por déficit de excreción. Déficit de excreción, la otra gran causa. O sea, una causa es por desplazamiento, otra por déficit de excreción, sobre todo la falla renal aguda y la RC crónica. Y la crónica.
Veamos estos cambios electrocardiográficos que les decía. Y entonces, siempre recordar que en la hipercalemia, si bien es cierto la hiponatremia es el trastorno hidroelectrolítico más frecuente, la hipercalemia es que le sigue. Y la hipercalemia, ¿no?, tiene características muy interesantes. Una de las grandes preguntas en hipercalemia es respecto a su relación con la electrocardiografía. Si bien es cierto, casi todos los trastornos electrolíticos uno puede tener cambios electrocardiográficos característicos, en el caso de la hipercalemia no solamente son característicos, sino que los puedo correlacionar con el nivel. Entonces, si yo tengo una T picuda, yo sé que el paciente ya está en hipercalemia, más de 5.5, y ya empieza a presentar trastornos con una T picuda. Pero la T picuda alta, incluso mayor que la R, se da en 6.5. Esta es la, ¿no? Esto no es solamente una elevación de la onda T, sino ya una T picuda clásica que incluso supera la R. Eso es lo más característico. Si yo tengo que el paciente, esta T picuda, ahora ha convertido prácticamente esto en un QRS ancho, ha aplanado la onda P, ha desaparecido la onda P, ya no hay onda P, ¿no? Ya no hay onda P, la alargó y la aplanó, eso alrededor de 7. Eso es aplanamiento y desaparición de la onda P. Y en 7.5 el paciente hace un QRS ancho. Entonces, en 7, recuerden, en 7 aplana y desaparece la P. Y en 7.5 el QRS es ancho para después aparecer arritmias ventriculares incluso o ritmo idioventricular. Aquí el paciente va a estar bradicárdico y aquí el paciente va a estar hipotenso. Característico, ¿ah? Entonces un paciente ya con una hipercalemia severa, hace bradicardia, hace un ritmo idioventricular y va a estar hipotenso. Entonces esa es la correlación. Recordando que es leve entre 5.5 y 6. Miren, cuando recién está haciendo apicuda, entre 6 y 7, o sea, mayor de 6 hasta 7, moderado, más de 7, severo. A partir de 7, el paciente puede en cualquier momento hacer arritmias malignas y entrar en paro. Heparina, yecas, déficit de insulina, beta bloqueadores son medicamentos que también se asocian a hipercalemia, Lo primero que se hace en una hipercalemia siempre que es, lo primero es estabilizar membrana. Yo tengo que tratar de que no entre en arritmia, que no haga paro. Entonces, estabilización de membrana con calcio. ¿Qué se suele dar? Gluconato de calcio, ¿ok? Falla renal aguda, bradicardia, hipotensión, laxitud. Entonces yo tengo un paciente que en mi historia me dice eso, entonces yo al toque pienso que lo primero lo que está haciendo, además de muchas otras cosas, es hipercalemia y por eso se va a morir. ¿Qué tengo que darle? Gluconato de calcio. Entonces está haciendo una hipercalemia severa, por eso está en bradicardia, hipotensión, gluconato de calcio inmediato. La redistribución en hipercalemia, ¿ok? Lo más efectivo que es, o sea, si yo ya tengo que redistribuir para bajar el potasio, lo más efectivo es la insulina con dextrosa al 10%, siempre recuerden eso, es lo más efectivo, después de estabilizar membrana. La remoción más efectiva, o sea, sacar, ahora sí quiero sacar, eso siempre va a ser en la hipercalemia la hemodiálisis, es lo más efectivo, ¿ok? Si no hay diálisis, entonces yo tengo que remover de todas maneras. Lo puedo hacer por enemas. Remoción tópica se llama por enema. ¿Y quién es enema? Es ese, que exhalate o enema por intercambio catiónico, o sea, cambio sodio por potasio. La hipercalemia con diuresis conservada, ¿ok? Una hipercalemia con diuresis conservada, ¿yo puedo utilizar algo más? Sí, puedo utilizar furosemida en la remoción, Tipos de hipocalcemia, ¿ok? La hipocalcemia, ojo, lo más frecuente en la hipocalcemia es posquirúrgica. Esa es la hipocalcemia sostenida más frecuente. También la hipoalbuminemia, el síndrome de hueso hambriento. Entonces tenemos los tipos, ¿cuáles son?
Leve, menor de 8,5. Moderado, menor de 8. Y severo, menor de 7,5. Cuando es severo, menor de 7,5, parenteral. Entonces decíamos, la paratiroidectomía, la cirugía, la tiroidectomía total, se llevaron las paratiroides, la hipoalbuminemia, ¿a qué se asocian? A hipocalcemia, ¿ok? El espasmo carpal, signo de Trousseau-Chebostek, ¿a qué se asocian? Eso es típico de la hipocalcemia. Entonces, espasmo carpal, signo de Trousseau-Chebostek. ¿Cuáles son los tipos de hipercalcemia? Entonces, la hipercalcemia puede ser con PTH, ¿no? O sea, son los tipos, pueden ser con PTH elevado o no, disminuido o no, y pueden ser leve, 10,4 a 11,9. La causa más frecuente acá es, ¿no? Es generalmente a hipoalbuminemia, estamos hablando de hiper ahora, es el hiperparatiroidismo primario. Mientras que la severa, que es mayor de 14, lo más frecuente acá es su asociación a hipercalcemia maligna, paraneoplásica. ¿Okay? Entonces, estos son los dos, lo que no deben olvidarse nunca en los dos extremos. Leve, moderada y severa. Vamos a ver los tipos de hipercalcemia en un cuadro. Y la hipocalcemia, entonces, es una entidad que las causas más frecuentes, siempre recordar, la causa más frecuente es postquirúrgica. Sea que la cirugía haya sido una tiroidectomía, donde se llevaron las paratiroides, o directamente una paratiroidectomía, o una disección radical del cuello. Pero postquirúrgica es la causa más frecuente de lejos, ¿ok? De hipocalcemia. Recordando que la hipocalcemia también es frecuente por hipoalbuminemia, pero sobre todo, recordar que un paciente que ha tenido hiperparatiroidismo y que hace hipercalcemia, cuando es operado, porque tenía un hiperpara primario y le sacan los adenomas, puede hacer lo que se llama un síndrome de hueso hambriento, postparatiroidectomía. La destrucción súbita de las paratiroides también puede provocar esto, puede ser por radioterapia o quimioterapia, pero sobre todo el síndrome de hueso hambriento se asocia a los pacientes que han tenido hiperparatiroidismo y postparatiroidectomía, van a sufrir el hueso que ha estado ávido por calcio, absorbe todo lo que puede de la circulación y produce una severa hipocalcemia aguda, ¿no? Y severa. También la enfermedad renal, obviamente, tiene justamente su origen en esta hipocalcemia por déficit de vitamina D. En los síndromes de lisis tumoral, sobre todo por hiperfosfatemia. Los síndromes de lisis tumoral, incluso, ¿no?, el hecho de tener hiperfosfatemia en la enfermedad renal son causas de hipocalcemia. La pancreatitis aguda también genera jabones y baja el calcio. Entonces, esas son por lo menos los que tengo que tener en cuenta. Acuérdense que la alcalosis respiratoria aguda suele producir hipocalcemia y por eso puede producir espasmo carpal, ¿ok? Puede producir espasmo carpal. En la alcalosis respiratoria aguda se tiende a ligar más el calcio iónico, que es el que al final funciona, y eso va a generar al final que el paciente haga espasmo carpal por hipocalcemia aguda en el caso de la alcalosis respiratoria. Entonces, recordar, causa más frecuente, postquirúrgica. Causa muy particular, de situación especial, síndrome de hueso hambriento, postparatiroidectomía. La enfermedad renal, la lisis tumoral, la pancreatitis, la alcalosis respiratoria aguda. Causas de hipocalcemia. Trastorno de sensorio, deshidratación, falla renal, me dicen todo eso, asociado a neoplasia, ni hablar, y ya lo hicieron alguna vez, Esto es hipercalcemia severa. Generalmente ese es asociado a hipercalcemia maligna, por eso asociado a neoplasia. Poliuria, polidipsia, deshidratación, entonces
Ahí el calcio también está comprometido, pero en forma moderada. Entonces, esa es la causa moderada. La hipercalcemia moderada, todavía no hay falla renal, ni trastorno de sensorio, poliuria, polidipsia y deshidratación. En cambio, la causa más frecuente de hipercalcemia, y sí es asintomática, pero ¿se asocia a qué? O sea, se suele asociar a hipersecreción gástrica, a úlcera péptica, a nefrolitiasis. Ese es hiperparaprimario. Y el hiperparaprimario es la causa más frecuente de lejos, adenoma productor benigno. ¿Ok? pH bajo, vamos al ácido base, pH bajo, bicarbonato bajo, entonces acidosis, bicarbonato bajo, y CO2 bajo, compensatorio, eso es acidosis metabólica, acidosis metabólica. Marcador clínico en la cetoacidosis, no, en la acidosis, no cetoacidosis, en la acidosis metabólica, ¿no? Marcador clínico en la acidosis metabólica, la respiración de Kussmaul, ¿no es cierto? El patrón respiratorio de Kussmaul. La acidosis metabólica con anion gap elevado quiere decir que ácidos no volátiles en exceso, ¿no es cierto? ¿Y eso por qué es? Cetoacidosis, ¿no? Acidosis láctica, intoxicación por salicilatos o etilenglicol o déficit de excreción de ácidos no volátiles, enfermedad renal crónica o aguda. Entonces, incremento de ácidos no volátiles. Ahora, decíamos, los cetoácidos y la acidosis láctica se da sobre todo, ¿no? Sobre todo se da por producción excesiva de ácidos no volátiles. Esos, los cetoácidos, ausencia absoluta de insulina, y la acidosis láctica por hipoperfusión. La falla renal aguda, la enfermedad renal crónica por debajo de 25 de depuración, también nos va a dar, ¿no? Nos va a dar acidosis metabólica anion GABA elevado, pero en este caso no por producción excesiva, sino por déficit de excreción, y eso se llama acidosis metabólica urémica, y acá lo que hay es déficit de excreción, mientras que en la cetoacidosis y acidosis láctica es producción excesiva. Toxicidad por salicilato, etilenglicol y metanol, eso ya no es ni producción excesiva ni tampoco déficit de excreción. ¿Por qué tengo muchos ácidos no volátiles? Esa es toxicidad, ¿no? Ingesta. Esa es tóxica, esa es acidosis metabólica por toxicidad con anion gap elevado siempre. Un CO2 esperado para acidosis metabólica, entonces, ¿cómo lo calculo? Es 1.5 el bicarbonato más 8 más menos 2, ¿no es cierto? Entonces multiplico, o sea, 1,5 veces el bicarbonato que tengo, o sea, 1.5 por el bicarbonato y le sumas 8. Y el rango más menos 2, y eso es el CO2 esperado. Diarrea, vamos a otro tipo, diarrea colérica, adenoma velloso pueden causar, acá es secreción de bicarbonato, y si yo pierdo bicarbonato, ya no es ácidos no volátiles, sigue siendo acidosis metabólica, pero anion gap normal, es una acidosis metabólica con anion gap normal, no renal, porque es pérdida gastrointestinal. En cambio, si yo pierdo el bicarbonato por el riñón, acidosis metabólica anion gap normal de causa renal, típico de la acidosis tubular renal, ¿no es cierto? Acidosis tubular renal. pH bajo con CO2 elevado, o sea, tengo un pH bajo, sigo acidótico, pero en este caso por el CO2 elevado, no es el bicarbonato. Con bicarbonato incluso alto en su fase crónica, eso es acidosis respiratoria, ¿no es cierto? Que cuando es aguda, todavía el bicarbonato no se eleva, y cuando es crónica, ya se eleva. Hipoventilación alveolar, claro, respira poco, entonces retiene CO2. IRA2, ¿a qué se asocia? Acidosis respiratoria, ¿no es cierto? Hipoventilación alveolar, todas sus causas que ya conocemos. Manejo de acidosis respiratoria con pH menor de 7,2 o elevación más de 10 del CO2, ¿qué cosa indicas? Ventilación mecánica. Ya lo habíamos visto en neumo, ventilación mecánica. Un pH alto, o sea, alcalosis, primero que ves siempre es eso. Y cuando ves eso y dices el CO2 está bajo, eso se llama alcalosis respiratoria. Esa es alcalosis respiratoria, causa más frecuente, marcador clínico, hiperventilación. Entonces la hiperventilación, ¿no? Ansiedad e hipoxemia se asocian a alcalosis respiratoria, todos los tipos de hipoxemia, todos los tipos de ansiedad.
¿ok? La causa más frecuente de trastorno ácido-base, ¿cuál va a ser? Alcalosis metabólica, lo más frecuente que vas a ver. pH alto nuevamente, pero en este caso ya el CO2 no es el problema, sino es un bicarbonato alto. Y eso provoca un cloro bajo y un potasio bajo. Eso es alcalosis metabólica, que ahí sí no hay marcador clínico. Los otros tenían marcador clínico. Generalmente los vomitadores, obstrucción alta, ¿no? Y el uso de diuréticos se van a asociar justamente ¿a qué? A las causas de alcalosis metabólica, porque es pérdida de hidrogeniones. En el caso del vomitador y las obstrucciones altas, pérdida digestiva alta. O pérdida renal, en el caso del uso de diuréticos, que nos hace perder, ¿no? Nos hace perder hidrogeniones y vamos a elevar el bicarbonato. La disminución de la diuresis súbitamente o incremento de la creatinina, o sea, una disminución súbita de la diuresis, una oliguria, o un incremento de la creatinina es compatible con falla renal aguda. Recuerden, ¿cuánto, doctor? Me gustaría que operacionalice eso. Claro, menor de 0.5 mililitros kilo hora a lo largo de 6 horas. O más de 0.3 miligramos de creatinina. Depresión de volumen, depresión de volumen, deshidratación, hemorragia, shock que causa oliguria sin daño aún en el riñón, todavía no dañó, eso es prerrenal, típico de la falla prerrenal. Después vamos a ver datos. Aminoglucósidos, en cambio, ¿no es cierto? Contraste, yodados, ¿no? Contraste yodados, aciclovir, vancomicina, eso es típico de los que dañan el riñón directamente, sin pasar por un prerrenal. Eso es necrosis tubular aguda tóxica, ¿no? De causa extrínseca. Porque todo está viniendo de afuera, aminoglucósido, contraste yodado, aciclovir. En cambio, una sepsis severa, una deshidratación, un síndrome cardiorrenal, hepatorrenal, eso va a producir un prerrenal inicialmente. Y cuando no se resuelven, van a evolucionar a una necrosis tubular aguda también, pero de tipo isquémica, que es la causa más frecuente de insuficiencia renal aguda. Esta es la causa más frecuente de insuficiencia renal aguda. Entonces, veamos ahora los estadios, ¿no? Veamos los estadios de esta falla renal aguda. La falla renal aguda, entonces, la definición clásica es fundamentalmente una disminución de la producción de orina, y este es el primer paso, menor a 0.5 mililitros kilo hora en 6 horas. Esa es una parte de la definición. La otra parte de la definición es el incremento, ¿no?, de la creatinina en más de 0.3 en las últimas 48 horas. Entonces, eso es lo clásico para la definición, ¿no? Acá digo. Pero hoy en día podemos hablar de estadios de la falla renal aguda. Esa primera etapa, que es una de las más frecuentes, los prerrenales clásicos, los pacientes que comienzan a hacer daño sin necrosar todavía los túbulos, pero es un daño funcional, una caída de la producción de orina con retención de nitrogenados, eso se llama estadio 1, el estadio prerrenal. Ese estadio prerrenal puede estar entre 6 a 12 horas, más o menos ese es el promedio, y la diuresis cae justamente en lo que es la definición, menos de 0,5 mililitros kilo hora las últimas 6 horas. La creatinina se suele elevar entre 1,5 a 1,9 veces. Generalmente suele ser menor de 2 la creatinina, ¿ok? No suele superar 2. Cuando ya el paciente empieza a injuriar, vamos a ver que el paciente comienza a tener ya evidencias de daño, como por ejemplo puede tener ya cilindros granulosos, ¿no? Comenzar a perder más sodio por la orina y su FeNA, su fracción de excreción de sodio, va a ser mayor de 2%. Esos pacientes están entrando en lo que se llama ya injuria renal aguda. Suelen superar los 12 horas de enfermedad, suelen perder igual menos de 0,5, pero en 12 horas, por lo menos en 12 horas. O sea, hay una oliguria mucho más prolongada. Y ya la creatinina, 2 a 3 veces su valor normal, esto suele estar entre 2 y 4 de creatinina. Entonces, más o menos por las cifras nos podemos sospechar, sobre todo por esos hallazgos, ¿no? Ya una fracción de excreción de sodio mayor de 2%, incluso mayor de 1%
para la literatura más antigua. Definitivamente son pacientes que ya tienen menor capacidad de concentración, una osmolaridad urinaria menor de 400, ¿no? Y sobre todo el tiempo. Cuando el paciente ya está con falla instalada, se dice que el paciente estadio 3 ya tiene menos del 25% de su función, ya está en falla instalada. Entonces ese paciente suele estar con más de 4 de creatinina, suele estar. Ese paciente ya tiene más de 24 horas de enfermedad, ese paciente ya produce menos de 0.3 mililitros kilo hora en 24 horas, o sea, una oligoanuria casi, o está en anuria por lo menos 12 horas o más. Entonces, ya si la historia te dice paciente en anuria hace 2 días, ya pueden suponer que debe estar en falla y debe coincidir las cifras como que una creatinina mayor de 4, como el hecho de que pase 24 horas o tenga complicaciones incluso ya con los electrolitos. Estos son los estadios, estadio 1, 2 y 3, hoy en día, como antiguamente se decía el rifle, ¿no? Estadio de riesgo, injuria y falla. Rhabdomiolisis, o sea, nuevamente habíamos visto esto también cuando vimos potasio, ¿se acuerdan? Rhabdomiolisis, síndrome de lisis tumoral, se parece, hemólisis, amiloidosis, mieloma, o sea, todas estas causas que están, ¿qué cosa? Taponando el riñón, están provocando también necrosis tubular aguda, pero de tipo endógena, tóxica endógena. Esta es la necrosis tubular aguda tóxica endógena. Ya saben ustedes que la necrosis tubular aguda es la causa más frecuente, pero isquémica, no esta. Adenoma de próstata, crecimiento, cáncer de próstata, cáncer de cervix, o sea, en la mujer, todo abajo, avanzado, vejiga neurogénica, todo esto es uropatía obstructiva. Esto causa falla renal de tipo postrenal, pero la causa más frecuente, 60%, cuello vesical. Las postrenales, que son el 5% del total, dentro de ellas el 60% pueden por obstrucción como esta en estos casos a nivel del cuello vesical. En cambio, neoplasias retroperitoneales, litiasis bilateral, pelvis congelada se relaciona también igual con falla postrenal, pero de tipo ureteral. En este caso, ureteral. ¿Y ahí cuál será la gran diferencia? Claro, porque acá le pondré una sonda vesical, acá le pondré una nefrostomía. Son drogas que pueden causar falla renal, prerrenal. ¿Qué drogas pueden causar de eso? Yecas, aras, aines, sobre todo yecas y aines. Sodio urinario menor de 20, o sea, está bien, está recuperando. Un FeNA menor de 1%, una relación buncreatinina mayor de 20, una osmolaridad urinaria, ¿no?, alta, mayor de 500, eso se correlaciona con que todavía no se ha necrosado nada. Eso es un típico prerrenal todavía es un prerrenal. En cambio, si mi sodio urinario ya es mayor de 20, incluso mayor de 40, el FeNA mayor de 2%, incluso de 1% en algunos cuando se utiliza literatura antigua, buncreatinina menor de 20, ya cayó esa relación, osmolaridad ya no concentra, menos de 400 todavía, pero ya no concentra tanto como más de 500, eso ya es renal, ya es daño intrínseco, renal. Esos parámetros, veamos esos parámetros de diferenciales entre renal y prerrenal que siempre preguntan, aunque en los últimos 2 años no ha habido, pero seguro que este año esto lo van a preguntar. ¿Ok? Veamos este cuadrito. En la falla renal aguda, las preguntas clásicas, que miren que no se ha hecho en los últimos 2 años, pero siempre son preguntas, van a regresar, probablemente va a haber esta pregunta. Entonces, recordar que siempre hay parámetros interesantes para poder decir que la falla renal aguda es prerrenal o renal. Recordando siempre que los prerrenales son todos aquellos donde el volumen circulante disminuye por algún motivo, sea por depresión de volumen, deshidratación, sea por sangrado, sea por tercer espacio, o sea, redistribución, ¿no es cierto? O sea, por caída de la presión arterial, como en los shocks. Entonces, esas condiciones que te aportan menos al riñón, entonces condicionan una primera etapa funcional donde yo no voy a encontrar todavía daño y el riñón se defiende.
y por lo tanto voy a tener producción de cilindros porque hay menos cantidad de orina y la proteína de Tan-Horsfall se va a coagular y voy a tener cilindros hialinos. No hay contenido porque no se está necrosando nada. Es hialino, o sea, está vacío, ¿no? Y entonces mi sodio todavía lo puedo recuperar, o sea, me estoy defendiendo. Mi sodio urinario seguirá siendo normal, menor de 20. Por lo tanto, mi fracción de excreción de sodio está dentro de lo normal, que es menor de 1%. Recuerden que normalmente nosotros excretamos menos del 1%, máximo 1% del sodio en 24 horas. Entonces, esta fracción está todavía en menos de 1%. Se está defendiendo. Entonces, puedo concentrar. La osmolaridad urinaria va a ser mayor de 500. Sigue siendo, en nuestra literatura, importante la densidad, que ya no se menciona en ninguna otra parte del mundo. Entonces, la densidad alta, mayor de 1018. Esto correlaciona, ¿no?, con lo que es osmolaridad urinaria, ¿ok? Y obviamente estoy reabsorbiendo, haciendo todos los esfuerzos por reabsorber y tengo potencia para reabsorber, y en ese reabsorbo más urea, pero no sucedan que la creatinina no se reabsorbe. Entonces la urea sube más, ¿no?, más rápido que la creatinina, por lo tanto la relación BUN-creatinina será mayor de 20. Por eso es lo que sucede. En cambio, cuando ya el paciente es renal, ya tendrá, pues perderá sodio, su fracción de excreción puede ser mayor al 1%, como es la literatura antigua, hoy en día más de 2%, pierde más sodio por orina, más de 40 miliequivalentes por litro, concentra menos de 400, por lo tanto su densidad es baja, ¿no es cierto?, menos de 1018, y ya su relación BUN-creatinina cae a menos de 20. Y ya voy a tener cilindros granulosos. La fracción de excreción de urea es algo que todavía se usa muy poco, pero es bastante precisa y es interesante. Pero estos son los valores que nunca deben olvidar. Les van a preguntar. Es característica del síndrome de lisis tumoral. Entonces, la lisis tumoral que se suele dar en los grandes tumores de crecimiento rápido como los blastomas o el linfoma de Burkitt, o cuando se le da quimioterapia a los cánceres hematológicos, que genera hipercalemia, hiperuricemia, hiperfosfatemia e hipocalcemia. Entonces, 3 hiperuricemia, hipercalemia, hiperfosfatemia y hipocalcemia. ¿Por qué hipocalcemia, doctor? Porque la hiperfosfatemia. Disminuye la falla renal aguda, siempre va a disminuir el sodio y también puede disminuir el calcio. El más constante es el sodio, porque hay dilución, porque hay retención de agua. Y el calcio usualmente baja tardíamente, pero puede bajar por hiperfosfatemia. Hipercalemia, acidosis metabólica, edema agudo pulmonar que no mejoran con tratamiento médico, ¿a qué deben ir? Si estas condiciones no mejoran con tratamiento médico, debe ir a diálisis de urgencia, hemodiálisis de urgencia. La uremia, visto como pericarditis, encefalopatía o hemorragia digestiva, ¿a qué debe ir? También. Estos son síntomas de uremia agudo y que son severos y graves. Pericarditis, encefalopatía, hemorragia digestiva, urémica, debe ir a hemodiálisis, son también indicaciones de hemodiálisis de urgencia. Manejo básico de los prerrenales siempre es volumen primero y después se utiliza generalmente cardiotónicos, vasopresores. Entonces, hidratación enérgica y en muchos casos la mayoría vasopresores. El manejo básico de los postrenales es la descompresión, la sonda vesical y por nefrostomía. Sonda vesical en el 60% en el cuello vesical y cuando es arriba, nefrostomía. Furosemida en falla renal, no es bueno utilizarlo en los prerrenales, está contraindicado, salvo edema agudo pulmonar, pero se suele utilizar en las necrosis tubulares agudas, no en prerrenales, ¿no? Sí en las necrosis tubulares agudas. La prevención de nefropatía por contraste, ojo, la prevención hoy en día es básicamente hidratación pre y post, hidratación enérgica pre y post, ¿no? Ya la acetilcisteína ha pasado a un segundo plano. Oliguria de menos de 0,5 kilo/hora por más de 12 horas. Ajá, eso ya es moderado, ¿no es cierto? Eso ya es una injuria renal, un estadio 2, eso ya es moderado, ¿ok? Ese es injuria renal, estadio
estadio 2. Anuria de más de 12 horas, entonces si yo tengo anuria de más de 12 horas, eso ya es severo, ahí es ya falla instalada. Falla renal establecida, estadio 3. Vamos a la enfermedad renal crónica. Entonces dice, disminución de la función renal, ¿no es cierto?, a menos, ¿no?, de 60 de depuración sostenido por 3 meses. Esa es la definición más clásica de ¿qué? De enfermedad renal crónica. La definición. Ojo que también los marcadores de daño renal, como puede ser albuminuria, ¿no?, microalbuminuria, proteinuria, microhematuria, todos esos, si persisten por 3 meses, también entran en la definición de enfermedad renal crónica, o sea, por 3 meses, ¿no? Lo más clásico, la disminución por debajo de 60 en forma sostenida. Depuración de creatinina de 30 a 44, eso es estadio 3B, ¿no es cierto? O hoy en día se llama G3B, es de enfermedad renal crónica. Depuración de creatinina menor de 15, eso ya es estadio 5, es terminal, es la fase urémica, el G5, que cuando empieza diálisis se dice G5D. Edema, aparición de hipercalemia, miren, aparición de edema, acidosis metabólica, hipertensión, anemia crónica, calcitriol deficiente. Entonces, eso es característico ya de la enfermedad renal avanzada, desde el estadio G2 para abajo, o sea, generalmente ya el paciente hace cuando está por debajo de 50 de depuración. ¿Ok? Veamos entonces, para tener claro esto, cómo es la escala de los estadios en una tablita en forma rápida. Y entonces tenemos la clasificación. Esto se ha preguntado en los últimos años de diferentes maneras, ¿eh? Sea como caso clínico, tú tienes que saber precisar y más o menos qué saber hacer en ese momento, o simplemente el concepto. Yo sé que un paciente que está en enfermedad renal crónica tiene por lo menos 3 meses, ese es el tiempo, 3 meses, pero 3 meses de que su depuración ha caído por debajo de 60, o tiene 3 meses en que tiene daño persistente, o sea, una microalbuminuria, o una proteinuria, o una hematuria glomerular, ¿ok? Entonces, ese es, o sea, daño, un marcador de daño, 3 meses. Entonces, yo sé que los estadios de función se utilizan también para esta clasificación. Cuando yo tengo 90 o más, estoy en normal o normal alta. Cuando un paciente se dice hiperfiltrador, es que está más de 150 de depuración. En cambio, un paciente que está ya en una filtración entre 60 y 89, una leve disminución. Eso se puede dar a partir de los 45 a 50 años. Recordando que más o menos uno disminuye a partir de los 40 años 1 mililitro por año. Entonces, si uno hace una cifra normal de 100, entonces, ¿cuándo disminuyes a 40? Generalmente 40 años para los 80 años, ¿no? A partir de ahí podría decirse que puede ser menor. Cuando yo tengo menos de 60 en forma persistente, entonces ya estoy entrando a persistentes 3 meses, a lo que es un estadio de enfermedad renal crónica. Se dice leve a moderado en el G3, el G3A y el G3B. Entonces, el G3 va entre 60 y 90. Entonces, lo divido en dos. G3A, 45 a 59. G3B, de 30 a 44. 15 para acá, 15 para allá. Tranquilo. Entre 30 y 60. ¿No es cierto? Entonces, entre 45 a 59, 30 a 44. Entonces, ya el G3B es moderada severa. Este paciente necesita su nefrólogo. Ya este paciente está haciendo clínica evidente. A partir de 50 para abajo ya está con anemia, ya tiene enfermedad ósea renal, probablemente es un paciente que tienes que cuidarlo mucho con los nefrotóxicos, ya tienes que ajustar las dosis de los medicamentos, etc. De hace rato que tienes que hacerlo. Y ese paciente ya va a pasar a lo que se llama enfermedad renal avanzada en el estadio 4. Doctor, ¿por qué no pone 4 en romano? No, pues eso fue antidiluviano, eso es antiguo. Hoy en día es G4, ¿ok? El grado 4. Entonces G4, y así para aquellos que todavía ven otra literatura, 4 en romano. Para aquellos que ven otra literatura, 3A, 3B. Ok, para no pelearnos con nadie.
15 a 29, o sea, lo que decíamos 15 a 3, lo mismo, 15 a 29, esto se llama avanzado, severamente disminuido. Este es importantísimo, porque este estadio el paciente ya necesita prepararse para diálisis, va a llegar a diálisis probable, indefectiblemente. Entonces necesita ya hacerse la fístula. Este paciente hay medicamentos que ya no sirven. ¿Qué medicamentos no sirven, doctor? Metformina, ya no puedes darle metformina. El riesgo de acidosis láctica es alto, ya no puedes utilizar, por ejemplo, hidroclotiazida, las tiazidas, no van a funcionar en este estadio. Tienes que tener mucho cuidado con la espironolactona, especialmente que se usa mucho en insuficiencia cardíaca. Los yecas y aras pueden producir hipercalemia, hay que monitorearlos, entonces hay que tener monitoreo. En este estadio, entre 15 a 20, ya en 25 comienza a aparecer acidosis y en 20 comienza a aparecer problemas con el potasio, hipercalemia. Es en este estadio donde comienza a aparecer la acidosis y la hipercalemia y hay que comenzar a tratarlos, ¿ok? Dieta estricta, severamente disminuida. Y el estadio final, que es el estadio 5, que cuando esté en diálisis se dice G5D. Se le pone de esa manera. Entonces ya menos de 15 el paciente en cualquier momento va a entrar a diálisis. Por eso que ya tenía preparada su fístula, ya está en falla renal establecida. Esta es la fase llamada urémica. Y esta es la enfermedad renal crónica avanzada. ¿Se dan cuenta? Entonces esta fase urémica ya el paciente va a tener síntomas de uremia, que es la causa más frecuente. ¿Cuáles son los síntomas de uremia? Obviamente la encefalitis urémica, la pericarditis urémica, hemorragia digestiva urémica, puede tener polineuropatías, puede tener, ¿no? Hasta convulsiones. El paciente ya comienza a tener disgeusia, hiporexia, entonces edemas. Entonces esta fase ya es la fase que lo va a llevar al final a diálisis. Estos son los estadios y la definición. Anemia normocítica, normocrómica, con ferropenia, asociada a déficit de eritropoyetina. Eso es anemia de enfermedad renal, ¿ok? Esa es la anemia, es un subtipo de la anemia de enfermedad crónica, pero tiene sus propias características. Es por déficit de eritropoyetina, tiene componente ferropénico y típicamente es normocítica, normocrómica, ¿no? Y el tratamiento, suplemento de eritropoyetina y hierro. Hiperparatiroidismo secundario, incremento, hiperparasecundario, incluso terciario, incremento de fósforo, déficit de calcitriol y osteitis fibrosa quística. Esto es típico de la enfermedad ósea renal, antiguamente llamada osteodistrofia renal, enfermedad ósea renal y de alta remodelación, cuando todavía se da osteitis fibrosa quística, todavía responde, hueso respondedor. Entonces, hay baja producción de calcio, hay hipocalcemia y entonces se produce un hiperpara y eso jala calcio del hueso para estabilizar el calcio, que eso es importantísimo, pero el hueso se va quedando, va produciendo su osteitis fibrósica quística. Pero cuando esto ya se vuelve muy prolongado, entonces ya se produce osteomalacia, eso se llama enfermedad ósea renal, pero de bajo remodelado, baja remodelación. El manejo común de la enfermedad ósea renal es básicamente calcitriol y calcio, carbonato de calcio, ¿ok? Calcitriol y carbonato de calcio en dosis altas de 2 a hasta 6 gramos. Manejo de la hipertensión, la enfermedad renal crónica. Entonces, se empieza con yecas y se termina con dihidropiridinas, es lo característico. Se empieza con yecas y en en G4 a G5 se utiliza dihidropiridinas, sobre todo nifedipino, Vamos a ver ahora, quiero mostrar las causas más frecuentes de enfermedad renal ósea, enfermedad renal crónica. Y entonces vamos a ver ahora lo que es las causas más frecuentes. Siempre hemos dicho, ¿no? La causa más frecuente de falla renal aguda se considera la necrosis tubular aguda. ¿Por qué? Porque es la que llega. O sea, hay muchos prerrenales, pero no llegas a verlos nunca. Todos hemos tenido un prerrenal alguna vez, una buena deshidratación. Pero ¿quiénes llegan? Los que hacen necrosis tubular aguda, isquémica, ¿ya? En el caso de la enfermedad renal crónica, ahí sí es una enfermedad establecida que la vas a ver. La causa más frecuente son glomerular, específicamente la diabetes, 33%.
Un tercio de todos los pacientes con enfermedad renal crónica son diabéticos y incluso un poco más el porcentaje de los pacientes que están en diálisis. ¿Qué otras enfermedades glomerulares hay? Las glomerulonefritis, las enfermedades glomerulares primarias, o sea, y enfermedades inmunes. Okay. Pero después de la diabetes sigue la vascular, y de las vasculares fundamentalmente la hipertensión, la nefroesclerosis hipertensiva, la enfermedad renal hipertensiva. Entonces la hipertensión es una enfermedad vascular, Le sigue la aterosclerosis, la isquemia y la vasculitis mucho más raro, como un Takayasu, por ejemplo. Pero acá, vasculares, fundamentalmente hipertensión arterial. De ahí, muy cerca, están las enfermedades quísticas. O sea, la enfermedad poliquística tiene incidencias altas, 8 a 10% de los pacientes. Ojo, enfermedad poliquística renal. Hay otras enfermedades genéticas como Alport y Fabry. En los ancianos incrementa un poco la uropatía obstructiva, especialmente la nefrolitiasis, pero sobre todo la hipertrofia benigna de próstata e incluso la vejiga neurogénica puede ser. La exposición a toxinas hoy en día es una de las grandes causas, el abuso del contraste, pero sobre todo de falla renal aguda, y hay pacientes que después establecen la falla crónica, especialmente la nefrotoxicidad por medicamentos. Ya más raro las otras, pero siempre recordar, primero diabetes y de ahí hipertensión y de ahí enfermedad poliquística. Okay. Manejo de la anemia renal. ¿Cuál será? Habíamos hablado de lo que era la anemia, ¿no es cierto? Entonces habíamos dicho que el déficit de eritropoyetina. Entonces, eritropoyetina y hierro. Generalmente se prefiere el hierro parenteral, ¿no? Eritropoyetina y hierro. Cefalea intensa, náusea, vómitos explosivos durante la primera diálisis. O sea, el paciente entra a la diálisis y de repente comienza a hacer, tienes que detener la diálisis porque está vomitando, tiene cefalea intensa. Eso es un paciente que ha hecho un síndrome de desregulación porque entró con una osmolaridad muy alta y se la bajaron bruscamente y eso produjo edema cerebral. Síndrome de desregulación en diálisis. Etiología de la peritonitis en diálisis peritoneal crónica. Una de las mejores diálisis es peritoneal crónica, colocando un catéter, se hace recambios, pero el problema es que se infecta. Esa peritonitis suele ser por bacterias de la piel. Estafilococo, pedoepidermidis, ¿no? La que sigue después va a ser estafilocócica, pero aureus, pero la primera es epidermidis y el tratamiento clásicamente por eso es cefazolina. Tipo de trasplantes en diabéticos. En diabéticos siempre se prefiere hacer el trasplante combinado, renal y páncreas, combinado, ¿ok? Entonces veamos a ver indicaciones importantes también de diálisis de urgencia. Es una pregunta de siempre, ¿ah? Y tienen que hacerla siempre. Y siempre caen algunos porque no leen bien la pregunta. O mejor dicho, no leen bien la respuesta. Las dos cosas hay que leer bien, pero hay que tener paciencia. Decía, si te están preguntando, ¿no? Te están diciendo que el paciente se le ha indicado diálisis de urgencia, ¿por qué crees que le indicaron? Entonces le indicaron porque o tiene una hipercalemia, o una acidosis metabólica, o un edema agudo pulmonar que no pudiste controlar con tratamiento médico. O sea, eso se llama refractariedad. Si la pregunta te dice que ha recibido tratamiento sin respuesta, eso es refractariedad. No necesita que te diga, es refractario. Tú lo tienes que inferir. Entonces, un paciente que tiene hipercalemia severa no tiene indicación de diálisis. Tiene indicación cuando esta hipercalemia severa es refractaria. Tiene edema agudo pulmonar, ponle diurético, 1 kilo de diurético, ponle 200, bueno, lo máximo en 24 horas 200 miligramos, ponle sus 200 miligramos en infusión. Ahora respira bien, doctor, ya ves, no era refractario. O sea, es severo, el edema agudo pulmonar, el pulmón estaba blanco, ahora está más limpio. No, doctor, le pusimos y no, recibió tratamiento y no mejoró, ahora sí es refractario. Te lo tiene que decir de esa manera. Igual la acidosis metabólica. Entonces, esas condiciones. Y la evidencia de uremia clínica, como es la pericarditis urémica, como es la encefalopatía urémica y como es la hemorragia digestiva urémica. Entonces, esas son las contraindicaciones de diálisis de urgencia. Vamos entonces ahora
a ver síndrome nefrótico, proteinuria masiva, ¿no es cierto? ¿Qué significa eso? Mayor de 3.5 gramos en 24 horas por 1.72 metros cuadrados de superficie corporal, ¿no? 3.5 gramos. Y dislipidemia e hipolipinemia en adultos menor de 3, en niños menor de 2.5. Esto es síndrome nefrótico, la triada clásica, proteinuria masiva, dislipidemia y hipolipinemia. Criterios de síndrome nefrótico en adulto. Entonces, ya sabemos que es mayor de 3.5, ya sabemos que la albúmina es menor de 3 gramos y el edema. Criterios en niños. Entonces, ahí no es así. Ahí es, ¿no?, mayor o igual a 40 miligramos por metro cuadrado, ¿no?, hora, la proteinuria, y la albúmina menor de 2.5. Ok, eso está claro. Lipiduria, hiperlipoproteinemia en el síndrome nefrótico. ¿Por qué es? Porque hay un incremento en la producción de proteínas a nivel hepático. Entonces ese incremento genera más lipoproteínas y eso genera, ¿no?, dislipidemia y lipiduria. Como hay muchas lipoproteínas y sigue estando incrementada la permeabilidad de las proteínas, se pierden por la orina y producen lipiduria. La trombofilia, en el caso del síndrome nefrótico, es una complicación, no muy frecuente, pero es una complicación importante y grave. Se debe fundamentalmente a pérdida de antitrombina 3, el déficit por pérdida de antitrombina 3, que es una proteína de bajo peso que rápidamente se puede perder. Peritonitis bacteriana espontánea en niños. Porque al niño cuando hace síndrome nefrótico hace pues ascitis y con facilidad translocación puede hacer, ¿no?, peritonitis bacteriana espontánea con edema. Eso es típico del niño con nefrótico que tiene su ascitis. ¿Cuál es la causa más frecuente? Cambios mínimos. Causa más frecuente de síndrome nefrótico en adultos. Ojo. Membranosa, nefropatía membranosa, ¿ok? No se olviden, nefropatía membranosa. Causa más frecuente de síndrome nefrótico en niños, cambios mínimos, enfermedad de cambios mínimos. Y la causa más frecuente de síndrome nefrótico secundario, ahí está la clave, secundario, ahí sí es nefropatía diabética. Ojo, nefropatía diabética. El nefrótico corticosensible, niño de 2 a 8 años, no requiere biopsia y en adultos es asociado a AINES y linfoma Hodgkin. Me estás cantando una enfermedad por cambios mínimos, una enfermedad por cambios mínimos. Vamos entonces a ver lo típico de la nefropatía membranosa. Entonces, en el síndrome nefrótico uno dice siempre, doctor, y ahí me da culpa porque también yo lo he dicho muchas veces, el síndrome nefrótico más frecuente del adulto es primario, es la nefropatía membranosa. Es el más frecuente del adulto, ¿no? Y es primario. Pero doctor, ¿y la diabetes? Es el más frecuente de los secundarios. No es más frecuente que el membranosa, o sea, como síndrome nefrótico. Pero doctor, ¿no dice usted que la nefropatía diabética es la causa más frecuente de enfermedad renal crónica? Sí, pero lo que más da a los diabéticos es simplemente proteinuria, no da síndrome nefrótico. La nefropatía diabética en el 90% no da síndrome nefrótico, solo en un 10%. Eso es lo que se tiene que entender, ¿ok? ¿Es la causa secundaria más frecuente la nefropatía diabética? Sí, pero no es la causa más frecuente de síndrome nefrótico. La causa más frecuente de síndrome nefrótico es nefropatía membranosa. Dicho eso, esta nefropatía membranosa y cambios mínimos ya sabemos que es en el niño, la causa idiopática es el 70% de las causas, 70%. Y esta nefropatía idiopática hoy en día tiene un marcador importante, el anti-PLA2R. No lo han preguntado todavía, lo van a preguntar ahorita. Anti-PLA2R, ¿ok? Entonces, antifosfolipasa A2, ¿no? Receptor antifosfolipasa A2. Entonces, este es lo que tienen. El anti-PLA2R es el marcador hoy en día que se marca en el 70-80% de los pacientes con idiopática. Entonces, cuando uno ya va sospechando que es idiopático, debe pedirle el anti-PLA2R como parte de la batería del diagnóstico. Pero siempre es bueno ir
descartando otras causas como son las malignidades, las infecciones, sobre todo los de hepatitis B y C, sobre todo el B, las autoinmunes, sobre todo lupus, ¿no? Sobre todo lupus, drogas que se asocian a nefropatía membranosa, los AINES, por ejemplo, clásico, penicilamina, sales de oro, y más raro, la tiroiditis de Hashimoto, por ejemplo, la sarcoidosis, pero sobre todo, recordar, malignidades y hepatitis B, ¿ok? Lupus y antiinflamatorios, como las causas secundarias de nefropatía membranosa. Pero el 70%, esos son 30%, porque el 70% son primarias, idiopáticas y asociados a anti-PLA2R. Nefrótico asociado a neoplasias, lo acabamos de ver ahorita, o autoinmunes, hepatitis sobre todo B, C más raro, efectivamente, ¿no? Nefropatía membranosa. Típicamente córtico resistente, ahí sí. ¿Quién es el córtico sensible? Cambios mínimos. Típicamente córtico resistente, mal pronóstico, asociado a hiperfiltración, ¿no? Ese es esclerosis focal y segmentaria, la glomerulosclerosis focal y segmentaria, asociado a qué virus? VIH. Nefropatía membranosa, ¿sí? Idiopática, ¿qué anticuerpo se debe buscar cuando es idiopática? Anti-PLA2R, ¿no es cierto? El anti-PLA2R, antirreceptor de fosfolipasa 2. Entonces, fármaco que disminuye la proteinuria por disminución de la presión intraglomerular, yecas o aras, eso es, ¿no? Yecas o aras, pero lo que más se utiliza es yecas primero y aras. Antibiótico de elección en la peritonitis bacteriana espontánea de un niño con cambios mínimos, que es una complicación, ¿no? Que se suele ver. Entonces, se suele utilizar cefotaxima o ceftriaxona. La alternativa es cefotaxima o ceftriaxona. Nefropatía diabética. Diabético, asintomático con depuración de creatinina, ¿no? Mayor de 150. Ese es hiperfiltrante, ya tiene daño renal, estadio 1. Ese es el estadio 1 hiperfiltrante, todavía es un preclínico. Detección precoz de nefropatía diabética. ¿Cómo lo detectas? Microalbuminuria. Buscas microalbuminuria de detección precoz. Causa de riñón grande, además del riñón del diabético, amiloidosis, ¿no es cierto? Enfermedad poliquística renal, hidronefrosis, o sea, de esas causas, ¿no? Diabetes, amiloidosis, mieloma múltiple, no mieloma, enfermedad poliquística, todos los hiperfiltradores. Diabético con proteinuria, ¿ok? Edema y depuración normal. Entonces, ese paciente todavía está en un estadio, no sé, tiene proteinuria y edema, estadio 4. Va bajando de 130 progresivamente, estadio 4 de nefropatía. Recuerden que estos van bajando de 130 hasta llegar a 10 progresivamente. Microangiopatía diabética tardía asociada a retinopatía, clásico, pues, es la nefropatía diabética. Es una microangiopatía muy tardía, suele empezar 10 años después de haber empezado la diabetes. No todos los pacientes con diabetes tipo 2 hacen nefropatía diabética, solamente un 10 a 15%, son pocos. La nefropatía diabética más severa, que progresa rápido, es el diabético tipo 1. Ese es el diabético tipo 1. Veamos la clasificación de la nefropatía diabética importante. Ver este cuadro. Y entonces la nefropatía diabética, ¿no? Siempre decía, en algún momento decíamos, quizás erróneamente, que es la causa más frecuente de síndrome nefrótico. No, es la causa más frecuente de síndrome nefrótico secundario. De todos los nefróticos secundarios estamos hablando de nefropatía diabética, lupus, amiloidosis, etc. ¿Ok? El más frecuente ahí sí. Porque el más frecuente síndrome nefrótico es membranosa, ok, en el adulto. Queda claro. Entonces la nefropatía diabética es la causa más frecuente de enfermedad renal crónica, que le lleva a diálisis y a trasplante. Ahí sí, porque la diabetes, recuerden que es inmensa la cantidad de pacientes, ¿no? Con una alta prevalencia. Y tiene dos etapas. La nefropatía diabética, siempre recordar que es una microangiopatía tardía, y se suele asociar ¿a qué? Se suele asociar a retinopatía. Si un paciente tiene retinopatía, tú debes sospechar de que puede tener
nefropatía diabética. ¿Y qué le pedirás? La prueba básica es la microalbuminuria. Microalbuminuria es la prueba básica, porque es la que te puede detectar tempranamente en la etapa que tú quieres, preclínica. Yo no quiero detectarlo ya cuando está botando proteína en cantidad, no. Yo quiero detectarlo cuando recién empieza a botar un poquito más de lo normal. Entonces lo puedes detectar en etapa hiperfiltradora, algunos sí, porque de repente filtra más de 150, crece el riñón y lo veo, ¿no? Y lo veo en como un riñón grande. Diabético con riñón grande, sinónimo a hiperfiltración. Hazle una depuración, 180. Estadio 1, lo detectaste tempranísimo. Todavía su microalbuminuria es normal, menos de 30. En el estadio 2 ya podía tener un poquito de microalbuminuria, pero es una etapa en la cual aparece hipertensión por proliferación mesangial. El estadio 3 es la típica de la microalbuminuria. Entonces, más de 30, porque acuérdense que hasta 30 es lo máximo, más de 30 hasta 300. Todas estas etapas se llaman preclínicas porque no vas a ver edema, porque no vas a ver orina espumosa, no vas a ver nada que te haga sospechar. Es solamente control, microalbuminuria. Si al paciente ya tiene edema, orina espumosa, ¿no es cierto? Hasta está pálido, ya pues, el paciente ya está con enfermedad establecida, renal. Entonces, ese paciente ya es una nefropatía estadio 4 y avanzó demasiado. Ya suele tener una proteinuria más de 500 en 24 horas, o puede tener una microalbuminuria todavía detectable recién por microalbuminuria, pero más de 300, ¿no? Y la filtración va a ir descendiendo progresivamente. Solamente un 10% a 15 máximo hacen nefrótico. No es que todos los diabéticos, no, 10% nada más. Pónganse eso en la cabeza. Y por último, ya el paciente progresó, llegó a menos de 10 de depuración, ya está en estadio para ir a diálisis. Esa es la nefropatía diabética. Antidiabético que se contraindica cuando el paciente no presenta depuración debajo de 30. Es el de más utilidad en la diabetes. ¿Cuál es el medicamento de más utilidad en la diabetes? Metformina. La metformina no la puedes utilizar cuando ya tienes menos de 30 de depuración. Principal indicación en nefropatía diabética es control metabólico, no es medicamentos, es tener una glicosilada menor de 7%. Control metabólico, una glicosilada menor del 7%. Hace poco en el disco alguna de sus colegas le decía, no, a veces nos olvidamos que sí hemos revisado metas, o sea, menos del 7% de glicosilada, menos de 100 de LDL en prevención primaria, menos de 70 LDL en prevención secundaria, un HDL idealmente por encima de 45 en varones y 50 en mujeres, ¿no? Una glucosa en ayunas idealmente menor de 130, o sea, tenemos nuestros valores. Fármaco que se emplea para el manejo de proteinuria en nefropatía diabética. Entonces, fármaco que se emplea en el manejo de proteinuria en la nefropatía diabética, hoy en día se utilizan los IECAS, pero también los inhibidores de la SGLT2, ojo, también los inhibidores de la SGLT2. Primera causa de enfermedad renal crónica de pacientes en hemodiálisis. O sea, ¿no? Es la primera causa de enfermedad, lo hemos visto hace un momento en un cuadro, ¿sí o no? Nefropatía diabética. Síndrome nefrítico, hematuria glomerular. Recuerden que la hematuria glomerular se define por acantocitos, más del 5%, ¿no es cierto? O también por cilindros hemáticos, el hallazgo de cilindros hemáticos, ¿no? Entonces, eso es característico. Entonces, una hematuria glomerular, hipertensión, falla renal, con edemas, ¿a qué puede corresponder? Síndrome nefrítico. Complicación cardiovascular en el síndrome nefrítico, típicamente la hipertensión e insuficiencia cardíaca, ¿no es cierto? La hipertensión severa y la insuficiencia cardíaca a la que puede llevar. Síndrome nefrítico con C3 bajo, pero C4 normal, la mayoría tiene los dos bajos. Eso es típico de la glomerulonefritis post-estreptocócica, que deposita complejos inmunes, ¿no? Con los antígenos del estreptococo grupo A y hace un depósito, ¿no? en gránulos del C3. Infección estreptocócica y síndrome nefrítico, eso es glomerulonefritis postestreptocócica. Depósito de inmunocomplejos, ojo, posfaringitis que causa glomerulonefritis, se asocia a qué marcador,
por glomerulonefritis en este paciente con glomerulonefritis postestreptocócica es antiestreptolicina O. Solamente se asocia cuando la infección es faríngea, no cuando es de piel. Interesante. Glomerulonefritis proliferativa endocapilar es siempre posinfecciosa, ¿no? Como las postestreptocócicas. Todas las posinfecciosas, de lejos hoy en día, ¿no? Sigue siendo postestreptocócica. Glomerulonefritis proliferativa extracapilar, pero en este caso con semilunas, la extracapilar, la rápidamente progresiva. Esto es típico de las vasculitis, de las autoinmunes, ¿no? Entonces, las extracapilares con semilunas. Nefritis lúpica, la nefritis lúpica más frecuente, ¿cuál es? El estadio 4. ¿Cuál es el estadio 4? La glomerulonefritis, ¿no? La glomerulonefritis proliferativa difusa, o sea, más del 50% de los glomérulos comprometidos, difusa. La tipo 4, y falta el apellido, difusa, porque el tipo 3 es focalizada. Marcador de nefritis lúpica, anti-DNA, doble cadena o bicatenario. Compromiso membranoso en lupus, estadio 5. Faltó el cuadrito, pero no se olviden, acá lo hacemos al toque. Uno dice, yo quiero saber los estadios, doctor. Pues facilísimo. Mesangial primero, pones solamente mesangial y te acuerdas que el estadio 1 es mesangial mínimo, o sea, no hay proliferación, solamente hay depósito. ¿Ok? Mientras que el estadio 2 sigue siendo mesangial, pero acá sí es proliferativo. Y si es proliferativo, entonces ya hay microhematuria prednisona. De ahí vienen las glomerulonefritis proliferativas o rápidamente progresivas proliferativas, que cuando es focal, ¿por qué es focal? Porque compromete menos del 50% de los glomérulos, es el estadio 3, 25% de los pacientes. Y cuando es difusa, o sea, la más frecuente y la más grave, es estadio 4. ¿Ok? Estadio 4, la difusa, y acá está el 50%. El 5 es de mal pronóstico, membranosa, que puede dar tanto nefrítico, nefrótico, o sea, es muy variable, ¿no? Y no suele responder al tratamiento. Y la 6 ya es, obviamente, la enfermedad renal crónica terminal. Bien sencillo. Hematurias glomerulares, dice, es la nefropatía primaria más frecuente del adulto. Depósito de IgA. Nefropatía por depósito de IgA, con hematuria recurrente, sin faringítica, muchas veces con el dolor lumbar asociado a proteinuria, y un 20% en 20 años puede llegar a enfermedad renal crónica. Ese es nefropatía por IgA o nefropatía de Berger. En cambio, una hematuria recurrente que no tiene proteinuria, no tiene nada, no se asocia a nada, eso se llama hematuria, es una hematuria recurrente benigna, enfermedad, ¿no?, de membrana basal fina, así se llama. Y en cambio, ¿a quién se le denomina hematuria maligna? El síndrome de Alport, es ligado a X. Infecciones del tracto urinario. Una infección urinaria en una mujer premenopáusica, ¿no?, o sea, joven, no gestante y sana. Es típico esa ITU, eso se llama ITU no complicada o cistitis no complicada. Cistitis no complicada. En cambio, si tú dices disuria, urgencia, poliacuria, buscamos que tenga ausencia de ¿qué para decir que es cistitis no complicada? Que tenga ausencia de flujo vaginal, debe tener ausencia de flujo vaginal. Pregunta, fiebre, escalofrío, náusea, vómito y dolor costorrenal, puño, percusión lumbar, pielonefritis. Si es en una mujer premenopáusica, sana y no gestante, eso se llama pielonefritis no complicada. Pielonefritis en mujer, entonces, premenopáusica, no complicada. ¿Se dan cuenta? Ahí está. Pielonefritis complicada, el paciente ya que es varón, diabético, comorbilidades, entonces, ¿no?, sobre todo, e incluso puede generar complicaciones tanto granulomatosas, abscesos perirrenales. Vamos a ver una clasificación mejor en un cuadrito que creo que no hemos visto nunca, un cuadrito bonito, donde vamos a clasificar bien todos los tipos de infecciones. Vamos al cuadrito. Y entonces la infección urinaria, a veces tenemos ahí una confusión, la ITU aguda y la ITU crónica. A veces no hemos hablado mucho de esto, pero ahora lo voy a hacer bien claro. El 90% de los pacientes con infección urinaria tienen lo que se llama la cistitis no complicada.
Ese es la cistitis no complicada. Esa es la famosa ITU no complicada de la mujer. O sea, ¿quién hace una cistitis no complicada? El cuadro de cistitis clásico, con disuria, poliaquiuria, urgencia, ¿no? Esa mujer en edad fértil, ¿no es cierto? O premenopáusica, no gestante y sana. Esa es la cistitis no complicada. Punto. En cambio, la pielonefritis no complicada es el mismo grupo de mujer, pero que hace pielonefritis. No son muchas, no es mucho el porcentaje. Y se ha visto que solamente un 10-15% hacen por infección ascendente. Esa es la pielonefritis aguda no complicada. ¿Cuándo se considera que la pielonefritis aguda es complicada? Cuando el paciente tiene una comorbilidad diabética, por ejemplo, una comorbilidad, o cuando es varón, ¿no es cierto? O cuando es anciano, o cuando tiene una condición de uropatía obstructiva, ¿ok? Un paciente de estos que va mal, que va en mala situación, que va mal y que evoluciona con más fiebre, mucho dolor, entonces, y no responde a tratamiento, uno puede sospechar de una complicación que se llama pielonefritis enfisematosa, que es básicamente una condición en la cual el paciente agudo, porque enfisematosa es agudo, hace más fiebre, hace mucho dolor intenso, ¿no? Y se pone séptico. Entonces el paciente le haces una ecografía porque no responde. Recuerden que cuando no responde 72 horas al tratamiento, le haces ecografía y encuentras gas en el tejido. Okay. En cambio, la ITU crónica va a la condición básicamente de la pielonefritis crónica, que está en relación generalmente a reflujo vésico o no, vésico-ureteral, es básicamente eso, son itus a repetición asociados a, y sobre todo, pielonefritis. La cistitis recurrente no es precisamente una ITU crónica, pero la cistitis recurrente está en relación a 2 o más eventos de cistitis en 6 meses o 3 o más en un año. Y acá amerita el estudio de esa recurrencia por pólipos, por retención urinaria, etc. Mientras que la pielonefritis crónica está más en relación incluso a niños y tiene que ver más con reflujo y a la producción de cicatrices en el tejido renal, ¿no? Que crea cicatrices y daño renal y nefritis intersticial. Mientras que la pielonefritis santo-granulomatosa, la santo-granulomatosa tiene que ver con una pielonefritis crónica, pero que genera, ¿no? Es una infección crónica que genera granulomas, mucha fiebre, es destructiva con granulomas y esos granulomas suelen tener macrófagos espumosos. Esa es una condición también crónica, totalmente crónica, esa es la diferencia. Entonces acuérdense, lo más frecuente, arriba, cistitis no complicada, 90%, E. coli, 90%. Tratamiento, nitrofurantoína, fosfomicina, se acabó. Y entonces, valor predictivo, alto valor predictivo para decir que es infección urinaria en un examen de orina, hay 2 factores ahí. Nitrito positivo, que significa que los bacilos gram negativos se están reproduciendo, y la esterasa leucocitaria alta, que significa que hay piuria. No se olviden eso, ¿ok? Lo mejor muestra de orina siempre va a ser chorro medio. Claro que en el paciente que no puede obtener un chorro medio, en el niño pequeño, en el adulto mayor postrado, en el que no se vale por sí mismo, tendrá que ser por sondaje, incluso en el niño muy pequeño por punción suprapúbica. Manejo de cistitis no complicada, esa es la mujer con su cistitis no complicada, premenopáusica, sana, ¿no? Sana y no gestante. Siempre es nitrofurantoína o fosfomicina, incluso cotrimoxazol es una buena alternativa. En cambio, el manejo de la pielonefritis, si es no complicada, ahí el cipro o ceftriaxona es lo que se tiene que utilizar, ¿ok? Una infección urinaria que se da 2 o más veces en 6 meses o 3 o más veces en un año, eso ya es una ITU recurrente, Bacteriuria asintomática, ¿cómo se trata? La bacteriuria asintomática solo se debe tratar en 3 circunstancias: cuando es gestante, cuando va a ir a una cirugía urológica con riesgo de sangrado o trasplantado. Entonces,
gestante previo a cirugía urológica y trasplantado, solo en esas condiciones uno le da antibiótico a la bacteriuria asintomática. Veamos ahora un cuadrito interesante que nos va a ayudar a diferenciar los tipos de pielonefritis, la xanthogranulomatosa, la enfisematosa, ¿no? La crónica. Vamos a este cuadro. Entonces, la pielonefritis, ¿no? Ya sabemos que crónica está sobre todo asociado ¿a qué? A estas anomalías de reflujo, sobre todo al reflujo vesicoureteral, ¿no es cierto? Es más frecuente en niños. Si yo hablo de pielonefritis crónica, es más frecuente de lejos en niños. Va a haber cambios crónicos inflamatorios en el riñón con cicatrices, incluso visibles en la urotomografía, ¿no? Una superficie rugosa, simétrica, y puedo encontrar cilindros eosinofílicos en los túbulos. O sea, miren lo interesante, eso se llama pielonefritis crónica, ¿ok? Mientras que una variante de la pielonefritis crónica es la xanthogranulomatosa, que es una variante rara de la pielonefritis crónica, asociado sobre todo a Proteus y a la presencia de cálculos. ¿Por qué Proteus hace cálculos? Recordemos que el cálculo coraliforme de Struvita, el cálculo clásico de Struvita, es producido por bacterias productoras de gas, de ureasa positivos, o sea, uno de ellos es Proteus. Y este Proteus va a producir precisamente estos cálculos de producción de gas y la famosa, ¿no? La famosa imagen del asta de venado, por ejemplo, ¿no? Eso es típico, con infecciones recurrentes. En el xanthogranulomatoso, el Proteus también está presente y suele producir un cuadro obstructivo con presencia muchas veces de cálculos, formación de granulomas, pero lo característico, los macrófagos con contenido lipídico, llamados así también espumoso, ¿ok? Que son, ¿no?, de tipo destructivos crónicos. Esos macrófagos espumosos y células gigantes multinucleadas es lo característico del xanthogranulomatoso. Una condición que requiere tratamiento antibiótico muy prolongado. Mientras que la crónica requiere que uno trate el reflujo. En cambio, la enfisematosa, para hacer la diferencia, la enfisematosa es aguda. Ojo, esta es aguda. Y la enfisematosa es una complicación de la pielonefritis aguda que suele darse en diabéticos. O sea, ya era una pielonefritis complicada porque era diabético y tiene ahora una infección muy intensa con formación de gas. Muchas veces se pierde el riñón o parte del riñón. Son diabéticos con algún grado de uropatía obstructiva, adultos mayores la mayoría por E. coli Klebsiella, y por lo general en el hallazgo va a ser de gas en la ecografía o en la urotomografía. Esa es la enfisematosa. Ictus recurrente en niños asociado a alteraciones anatómicas, lo acabamos de ver. Pielonefritis crónica, un niño cuando tiene ictus, pielonefritis crónica, alteraciones anatómicas. Ictus crónica con litiasis, febril y con macrófagos espumosos, lo acabamos de ver, ¿no es cierto? Ahora es facilísimo, ¿no? Xanthogranulomatosa, ¿no? Es una aguda, pero que forma granulomas. Perdón, es una crónica que forma granulomas y destructiva, crónica destructiva con macrófagos espumosos. Ictus con sonda permanente. ¿Cuál es el riesgo? Riesgo de colonización y de infección por Pseudomonas aeruginosa. Ictus aguda severa con formación de gas en el tejido renal, lo acabamos de ver, es aguda, es en diabéticos, sí, casi siempre, prácticamente solo diabéticos, enfisematosa, ¿no es cierto?